Buenos días a todos, bienvenidos, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos veas, porque sabemos que algunos nos estáis viendo desde otros países que no es España, y os mandamos un saludo y un fuerte abrazo y sed bienvenidos porque, como dice la página web de nuestra iglesia, esta es tu casa, sé muy bienvenido. Y nada, hoy vamos a celebrar, hoy es domingo de resurrección y vamos a celebrar que Cristo está vivo y damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Pues bueno, yo te quiero animar a que si aún estás en la cama, te levantes, vayas al sofá, cojas tu Biblia, un cuaderno y un lápiz, porque hoy va a ser un domingo de aprender muchas cosas de la palabra, estoy convencida, y que Dios nos va a hablar a todos. Y nada, te animo a que también cojas tu copita y tu pan para poder celebrar hoy la Santa Cena juntos, cada uno desde nuestra casa, pero con un mismo espíritu. Y nada, vamos a recordar que Cristo está vivo y lo que significa que Jesús murió en la cruz y resucitó. La verdad es que somos realmente afortunados y bendecidos en saber que Dios él mismo vino a morir en la cruz y, y a restaurarnos a todos para tener una relación con Él mismo. Y Jesús entregó su propia vida, Dios entregó su propia vida para que nosotros podamos caminar con Él. Y no se quedó ahí, sino que resucitó para que nosotros también podamos resucitar con Él y podamos vivir siempre a su lado. Y nada, teniendo esto en cuenta, hay que, hay que agradecer a Dios por eso. Y quiero leeros un pasaje, pero antes de eso quiero eh, comentaros que, como nos dice en Mateo 28:6, Jesús resucitó como él ya lo había dicho. Y como también dijo en Juan 20, versículo 9, dice que era necesario que él resucitara. Y era necesario para que Él fuera al cielo con Dios Padre y Él nos pudiera enviar el Espíritu Santo. Así que Él resucitó y nosotros no estamos solos porque tenemos el Espíritu Santo. Y no solo eso, sino que Él dijo también en Juan 14 que volvería. Y por eso tenemos el Espíritu Santo, para animarnos, para recordarnos que Él está de vuelta. Y en Apocalipsis nos recuerda que Él está viniendo, que Él es el alfa y el omega, el que es, el que ha sido y el que será y el que está viniendo. Y quiero leer Lucas 24 del 5b al 9, así que te espero un segundito, te recuerdo Lucas 24 del 5 al 9. Y dice así: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que fue resucitado. Recordad cómo os habló estando aún en Galilea. Dice el 7, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Esto es lo que dijo Jesús. Y se acordaron de sus palabras, y una vez regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los discípulos y a todos los demás. Y esto es lo que queremos recordar hoy, que Jesús ha resucitado. Vamos a dar gracias por esa bendición que es la cruz y su muerte y resurrección. Pues gracias, Padre amado, por tener la bendición de haberte conocido, por reconocer que tú eres nuestro Salvador. Gracias porque viniste al mundo, porque te entregaste en esa cruz, dando tu vida por nosotros, por nuestras vidas, por pagar nuestros pecados, porque sobre ti cayera el juicio y el castigo. Gracias porque no te quedaste en la cruz, sino que resucitaste y nos has dado contigo vida y vida eterna. Gracias, Padre, y te pedimos que nos acompañes. Sabemos que así lo haces cada día de nuestras vidas, y en este proceso que estamos viviendo de encarcelamiento en casa a causa de esta pandemia, te pedimos que reconfortes nuestro espíritu, nuestros corazones, y nos ayudes a sumergirnos en tu palabra y buscarte cada día. Gracias por tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, y porque Él nos guía y nos abre los ojos para buscarte a ti y para verte resucitado de la cruz, ya no muerto, sino vivo. Gracias por estar vivo en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La siguiente lectura se encuentra en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Evangelio San Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y dice así: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, chicos. Recordáis que las semanas anteriores hemos estado hablando de una persona muy importante. Su nombre es Jesús. Jesús es nuestro mayor superhéroe. Jesús es el único que venció al pecado. Hoy queremos poneros un trocito de la historia de Jesús, un trocito de lo que ocurrió en la última semana en la que vivió Jesús. Y esperamos que esta historia siempre se quede grabada en vuestra mente y en vuestro corazón. Que la disfrutéis. Él es Jesús. Hola. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras estuvo en la tierra, enseñó a todos del amor de Dios. Y también sanó enfermos. Hizo muchos milagros, como parar tormentas. Y hasta resucitar muertos. En este momento, los judíos celebraban la Pascua, que se celebraba desde el tiempo de Moisés, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Y Jesús iba a Jerusalén a celebrarlo. Jesús mandó a sus discípulos a un pueblo. ¿Jesús vienes? Y le dijo a 2 de ellos que se adelantaran. Está bien. Los mandó a un poblado y les dijo que verían un burrito, que nunca nadie se había montado en él. Les dijo que lo desataran y que se lo llevaran. Y les dijo, si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo? Ustedes dirán, el Señor lo necesita, lo regresaremos después. Oh, está bien. Los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo y le trajeron su burrito. Dios había dicho, hace mucho tiempo, antes de que Jesús naciera, que el Salvador, el Rey de los judíos, llegaría de esta forma. Y Jesús cumplió lo que Dios había dicho. Las noticias de que Jesús iba a llegar a Jerusalén se esparcieron por todo el pueblo. Muchos habían oído de los milagros de Jesús y cortaron hojas de palma y fueron a verle. Los fariseos y líderes religiosos notaron de que no podían hacer nada para evitar que la gente fuera a verlo. Jesús entró montado a Jerusalén y la gente ponía sus mantos delante de él. Mientras Jesús entraba, sus seguidores gritaban y adoraban a Dios por todos los milagros que habían visto. Los fariseos estaban muy molestos Jesús. y dijeron que callara a la gente y que no dijera esas cosas. Y él respondió, si la gente callara, las piedras clamarían de regocijo. Gente seguía alabando y decía, Hosana el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea Dios en las alturas. La ciudad había un tremendo escándalo y si alguien llegaba y preguntaba, ¿quién es él? Le respondían, es Jesús. Jesús fue montado en su burro hacia el templo, haciendo así una entrada triunfal, como Dios lo había anunciado muchos años atrás. Jesús seguía en Jerusalén
para celebrar la Pascua. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres comer esta noche? Él les respondió: mientras caminan por la ciudad, encontrarán a un hombre con una jarra de agua. Díganlo. A la casa que entre, vayan con el dueño y díganle: ¡hola! El maestro pregunta: ¿dónde está el cuarto en el que comeré la cena con mis discípulos? Los llevará arriba, a un cuarto donde ya está todo preparado. Es ahí donde preparará nuestra cena. Los discípulos encontraron todo, justo como Jesús les había dicho. Esa noche, Jesús llegó con sus 12 discípulos y se sentaron a la mesa. Jesús les dijo que estaba muy feliz de estar todos juntos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Y dijo: tomen, este es mi cuerpo que es dado por vosotros. Dijo que hicieran esto en memoria de él. Luego tomó una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y les dijo: tomen, esta es mi sangre, la cual es derramada para salvación de muchos. Jesús le dijo a sus discípulos: uno de ustedes me traicionará. Les dijo que esto era necesario, y una gran tristeza invadirá al que lo traicione. Los discípulos estaban muy asustados, diciendo: ¿seré yo? ¿De quién está hablando? Judas llegó y dijo: ¿seré yo? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Uno de sus discípulos fue y le preguntó: Maestro, ¿quién es? Él le respondió: a quien yo le dé el pan. Luego Jesús le dio pan a Judas y le dijo: ve y haz lo que tengas que hacer. Nadie entendió a lo que se refería Jesús, y Judas fue a entregarle. Después Jesús animó y motivó a sus discípulos y les dijo: una vez que yo me vaya, vendrá el Consolador. Y cantaron a Dios todos juntos. A los líderes judíos y fariseos no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo, que dijera que es el Hijo de Dios. Ellos crearon un plan para hacer que Jesús sea arrestado y deshacerse de él. Judas, uno de los discípulos de Jesús, accedió a traicionarlo, Entra. entregarlo a los líderes religiosos por dinero. Jesús estaba en un jardín orando. Judas lo besó y lo arrestaron. Y lo llevaron con los líderes del pueblo para que decidieran qué hacer con él. Luego lo llevaron con Caifás, el sumo sacerdote, y le preguntaron que si él era el Mesías, el Salvador de los judíos, y se hacía llamar el Hijo de Dios. Les respondió: tú lo has dicho. Él se puso furioso y gritaba que Jesús era culpable y debía morir. Y lo llevaron ante Pilato, el líder romano. Pilato escuchó el caso de Jesús, pero él no veía cuál era el problema. Parece inocente. Pilato lo encontró inocente y dijo que lo castigaran y luego lo dejaran libre. La multitud se enfureció y decían: ¡crucifíquenle! ¡Lo queremos muerto! Y a causa de la presión de la gente, Pilato entregó a Jesús a los soldados romanos para que lo crucifiquen. Jesús fue golpeado y escupido. Le quitaron su ropa y la rompieron, y le pusieron en su cabeza una corona de espinas. Lo golpearon tan feo que apenas se podía levantar por sí solo. Y luego fue forzado a que él mismo llevara su cruz. Y necesitó ayuda porque no podía hacerlo solo. Cuando Jesús llegó al lugar donde lo crucificarían, llamado la Calavera, los soldados romanos lo clavaron a la cruz y esperaron a que muriera.
Mientras Jesús estaba en la cruz, muchos gritaban: «Si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí». Pero él sabía que tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y al mediodía hubo tinieblas en toda la tierra. Horas después, Jesús exhaló su último aliento y murió. Ese mismo momento hubo un terremoto y la cortina que separaba a los sacerdotes del lugar santísimo se rompió. Un soldado que estaba ahí dijo: «Él de verdad era el Hijo de Dios». Luego, un hombre justo llamado José puso a Jesús en una tumba. 3 días pasaron y parecía no haber esperanza. Pero ese domingo, al amanecer, mujeres fueron a ver a Jesús y se dieron cuenta que su tumba estaba vacía. «No teman», dijo el ángel. «Él ya no está aquí. Ha resucitado». Y las mujeres recordaron que Jesús había dicho que al tercer día Él regresaría de entre los muertos. Corrieron con los discípulos y les dijeron lo que han visto y escuchado. Hola. En los siguientes 40 días, Jesús se le apareció a sus discípulos y a muchos otros, demostrando que estaba vivo. Sí. Les explicó que lo que pasó era la única forma de que podrían ser perdonados sus pecados y estar con Dios para siempre. Que es Él el Hijo de Dios, que vino a la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La resurrección de Jesús es una clara evidencia de que Él es la verdad, de que Él es Dios y que está vivo. A lo largo de la historia se han levantado muchos profetas con sus doctrinas y sus filosofías y miles de personas los han seguido. De hecho, hoy en día todavía lo hacen. Sin embargo, todos ellos murieron. En cambio, Jesús hizo algo extraordinario, algo que cambiaría la vida de las personas para siempre. Y es que, a diferencia de los demás profetas, al tercer día, y tal y como había anunciado, Él resucitó y se levantó de entre los muertos. Esto marca una diferencia muy clara con el resto y permite que el ser humano tenga una relación personal con Dios. Piénsalo, vale la pena. Tiene 3 significados. El primero, amor, agradecimiento y cumplimiento de su palabra. Amor porque no hay y nunca habrá una muestra de amor tan grande como la que hizo el Señor al dar a su Hijo y morir por nosotros. En agradecimiento porque Él dio su vida y si no fuese por eso ahora nosotros no fuésemos salvos. En cumplimiento de su palabra porque Él dijo que al morir Él iba a resucitar al tercer día y así lo hizo, como sigue cumpliendo cada una de sus promesas en nuestra vida día a día. Para mí significa, por un lado, el cumplimiento de una de tantas promesas que Dios hizo a su pueblo. Y por otro lado, también es un ejemplo de que para aquellos que creemos, todo es posible. Por si aún no me conocéis, soy uno de los jóvenes de la Iglesia. En primer lugar, Dios es amor, por la obra que ha hecho aquí en la tierra mediante Cristo. Segundo lugar, no conozco ninguna creencia en la cual sus profetas hayan resucitado. Mediante esta obra que ha hecho Dios, nos muestra su gran poder divino que tiene. Como muchos ya saben, yo no vengo de una familia cristiana y entregué mi vida a Dios cuando tenía 17 años. A esa edad tuve un impacto muy grande en mi vida y bueno, el significado que le podría dar a la crucifixión de Jesucristo es de total misericordia, porque como seres humanos que somos, nos equivocamos, nos caemos y no nos merecemos nada de lo que Dios nos pueda dar. Sin embargo, Él nos lo sigue dando todo. Por eso creo que es suficiente razón como para agradecérselo cada día. Un abrazo muy fuerte. La resurrección es un hecho histórico, definitivo. Algo que lo ha cambiado todo completamente. Algo que ha partido en dos la historia de la humanidad. La historia de cada uno de nosotros, quienes estábamos condenados a estar apartados de Dios eternamente. Fue Jesús quien vino a tomar nuestro lugar y a morir llevando consigo esa condena.
Es entonces la resurrección, esa victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Es la confirmación de lo anunciado en las Escrituras. La culminación de ese plan de salvación anunciado ya desde el Génesis 3:15. La confirmación de que Jesús es Dios. Es lo que nos da esperanza y esa certeza, pues sabemos que si morimos con Cristo, viviremos con Él también. Y esta es la mejor noticia de todas, que viviremos con Él eternamente. Es lo que da fundamento a nuestra fe, pues es ese Cristo crucificado, pero también resucitado al que nosotros anunciamos, aquel que vive para siempre, quien salva para siempre. Para mí la resurrección de Jesucristo es la demostración perfecta del poder y del amor de Dios. De su poder porque claramente venció la muerte y el pecado, y de su amor también porque ya lo había planificado desde mucho tiempo y nos deja una esperanza que sobrepasa nuestras pequeñas vidas, de que de la misma manera que Él resucitó, pues Él resucitará por su amor los que habrán creído en Él. Bueno, pues para mí la resurrección de Cristo significa en primer lugar la esperanza de que Él venció la muerte, de que nos ha salvado y de que tenemos vida eterna. Además de que tenemos un sentido en esta vida y está por encima de cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Yo sí creo que Jesús ha resucitado, que Él está vivo. Vino aquí a hacer una diferencia, a salvarnos. Hizo el mayor acto de amor, fue flagelado, le puso una corona de espinas, cargó una pesada cruz sobre su espalda durante varios kilómetros mientras era apedreado, escupido e insultado, para más tarde ser clavado en la cruz y morir, por mí y por ti. Él, que siendo rey se hizo esclavo, sin tener pecado pagó por los nuestros. Pudiendo salvarse, eligió esa horrible, dolorosa y humillante muerte. Borró nuestra lista de pecados. Aunque nunca, nunca, nunca seremos todo lo buenos que Él quisiera, aún así, Él nos ama. 1 y 1000 veces fallaremos. 1 y 1000 veces Él nos perdonará. Así, sin más, el trato, aceptar a Jesús en tu vida. Fácil, ¿no? La vida aquí es temporal, pasará, acabará, pero allá arriba será para siempre. Yo sí creo que Jesús vivió, murió y resucitó. Por mí y por ti. ¿Y tú? ¿Lo crees? Para mí supone la soberanía y el poder de Dios sobre aquellas cosas que nos parecen imposibles, Él las hace posibles, que es la promesa que Jesús vendrá por nosotros, que su resurrección nos da el poder de vivir la vida cristiana, así como dice en Romanos 8:11, que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, así también nos dará vida a nosotros por medio de su espíritu. Por tanto, Jesús vendrá por su pueblo y nosotros debemos vivir conforme a su Espíritu Santo, que nos da la vida y la paz con Dios. Pues la resurrección de Cristo en mi vida día a día significa que tras Él haber muerto por mis pecados en la cruz, ha resucitado para estar conmigo. Para mí significa que tengo un Dios vivo, no un Dios muerto, un Dios vivo que me demuestra todos los días de mi vida que me ama y que va a estar ahí siempre junto a mí, ¿no? Que me perdona, que me ama y que tiene un plan para mí, que lo tiene todo bajo control. La muerte y resurrección de Jesús no suponía nada para mí antes de tener un encuentro personal con Él, tal y como les pasa a muchos hoy en día. Sin embargo, cuando tuve un encuentro personal con Jesús, este hecho vendría a tener una importancia capital en mi vida, no solo porque es la base y cimiento de mi fe como creyente, sino también por lo que logró Jesús. Primeramente, Él murió por mis pecados, errores y fracasos. Y segundo, porque resucitó para darme una nueva vida junto a Él, quitando de mi mente ese concepto de un Dios distante y despreocupado de mi vida. Con este hecho, Dios demostró que me ama y se preocupa por mi bienestar. Por eso es importante para mí recordar este hecho. Su amor es fuerte y
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que has hecho en mí. Buenos días, hermanos. Aquí estamos de nuevo y vamos en este momento a meditar acerca de lo que la palabra de Dios dice sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana he elegido una carta, la carta a los Hebreos, que posiblemente no sea la que habitualmente vayamos a meditar en ella cuando queremos pensar acerca de la resurrección. Solemos ir más a los evangelios o alguna enseñanza directa de Pablo, pero me gustaría por varios motivos ir a esta carta a los Hebreos. En primer lugar, porque es una carta que fue escrita para el pueblo judío. Fue escrita para oyentes de tradición judía y es ahí donde el autor de esta carta explica lo que significa ese evento que fue Jesucristo dentro del contexto de la historia del pueblo judío y dentro de la historia del pueblo de Dios. Es curioso que esta carta a los Hebreos, desde el primer momento, lo que ha estado en juego y lo que se ha dudado es acerca de la autoría. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, desde el principio se especuló con la idea de que fuera el apóstol Pablo porque bueno, fue una carta importante, una carta que llegó a muchas personas, pero ya desde el principio, cuando se empezó a estudiar, algunos estudiosos vieron que el mensaje sí cuadra totalmente con lo que Pablo predicaba, pero había matices en cuanto al lenguaje, en cuanto a su pensamiento, su forma de citar el Antiguo Testamento, que para algunos críticos pues no termina de cuajar o de cuadrar totalmente con la predicación de Pablo, con su enseñanza, con su estilo, etc. Hay autores que defienden que realmente sí fue Pablo quien la escribió, pero no hay nada definitivo en cuanto a eso. Tertuliano, tan pronto como en el año 160 o 200, esa fue la época en la que Tertuliano podemos cuadrarlo, el año 220, él nombró a Bernabé como un posible autor y además lo hizo de una forma muy natural, como si eso ya fuera algo que estuviera dentro de un círculo más íntimo, el pensar el que Bernabé pudo escribir esta carta. En los tiempos de la Reforma, Calvino pensó en Lucas o en Clemente de Roma como posibles autores. Lutero fue el primero que habló de Apolos como una persona de peso que pudo escribir esta carta. Y ya en el siglo XX fue el teólogo luterano Adolf von Harnack quien se posicionó sobre la posibilidad de que pudieran ser Priscila y Aquila. Recordad que Priscila y Aquila se nombra como que fueron maestros de Apolos, muy cercanos a Timoteo, y además estuvieron alojando en su casa dos iglesias, tanto en Roma como en Éfeso. Como decía antes, a pesar de los esfuerzos por intentar cuadrar la autoría de la carta a los Hebreos, no tenemos nada definitivo y posiblemente nunca lleguemos a saber quién realmente la escribió. Lo bueno de esta carta es que, a pesar de que sepamos o no quién fue su autor,
quien la escribió, quien la envió. Pero al principio, en los primeros versículos de esta carta a los hebreos, en el capítulo 1, lo que encontramos es que el autor supremo del mensaje fue Dios. Me gustaría que pudierais abrir vuestras Biblias, que pudierais ir, aunque va a salir en pantalla, y miremos los 4 primeros versículos, porque ahí vamos a encontrar algo importante acerca de Jesucristo y de su muerte y resurrección. Como digo, dentro del contexto de que fue escrito para el pueblo judío, para personas con antecedentes de judíos y que conocían el testimonio y la historia del pueblo de Dios. Pero fijaos lo que dice. Capítulo 1, versículo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fijaos cómo de manera indirecta se está mencionando el Antiguo y el Nuevo Testamento, ambas partes de la Biblia. Y si os fijáis, lo que queda, como decía al principio, de manifiesto es que Dios ha venido hablando y manifestándose, revelándose a la humanidad de manera progresiva, pero constante, a lo largo de la historia. Jesucristo se nos muestra como esa última palabra, la palabra definitiva de Dios. Lo último dicho lo dijo Jesucristo. Los profetas sirvieron como siervos de Dios para hablar en tiempos a su pueblo, pero la última palabra, la última revelación de Dios fue Jesucristo mismo. Fue el mismo Jesús en el capítulo 12 de Juan que dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Recordamos también ese episodio cuando Dios habló, el Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Indicativos, tanto Jesús en primera persona como el testimonio del Padre, de que Jesús había venido para hablar y para revelar, como conclusión de la revelación de Dios, los planes salvíficos para la tierra. Fijaos, en estos primeros 4 versículos hay 7 cosas que podemos resaltar. Las 5 primeras las voy a mencionar en un bloque y después dejaremos las 2 últimas, pero de manera muy rápida. Dios ha constituido a Jesucristo como heredero de todo. La segunda, fue a través de Jesucristo que fue hecho el universo. Ya hemos hablado de esto hace algunas semanas. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de cómo es Dios. Y por último, en quinto lugar, que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Pablo, antes hemos hablado de él como una posibilidad de autoría, pues Pablo tiene un pasaje en el que cuadra perfectamente esta idea, y es en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, cuando Pablo dijo a los hermanos en Colosas que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y más tarde dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Alguna traducción popular dice: se mantiene todo en orden. Jesucristo dijo a sus discípulos: si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Enseñanza de Jesús acerca de la unidad que existía con el Padre y de que viéndole a Él estamos viendo el resplandor de su gloria, estábamos viendo
la imagen de cómo Dios es realmente, en su carácter y en su forma. En sexto lugar, dice este pasaje a los hebreos, que Jesús ha llevado a cabo la purificación de nuestros pecados. Esto, pues, aparecerá regando toda la carta a los hebreos. Y hermanos, os animo a que podáis tomar un tiempo durante esta semana, si queréis, para leer toda la carta, porque es una joya el mensaje visto a la luz del Antiguo Testamento y cómo el autor de esta carta habla de Jesús como evento que marca un antes y un después en todos los aspectos de la fe. El significado de su muerte, que vemos ya profetizado en Isaías 700 años antes de la llegada de Jesucristo y que riega también todo el mensaje profético de Isaías, se ve cumplido en la cruz del Calvario. Y de nuevo tendríamos que ir al capítulo 53 de Isaías para ver esa profecía del siervo sufriente, donde se nos dice que Él cargó los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Pero estamos hablando de resurrección y no podemos quedarnos en la escena de la muerte de Jesucristo. Hoy queremos enfatizar la resurrección y es ahí donde por último en el versículo 3 del capítulo 1 a los hebreos se nos dice que Él está sentado a la derecha, a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, pensar en los poderes creacionales y sustentadores de Jesús puede hacer que tengamos una idea muy distante de Él. Un Dios que está en los cielos y que lo está, un Dios que con su poder creó todas las cosas y que lo tiene, un Dios que puede parecer para muchas personas, como digo, distante. Pero en esta imagen, en este resumen que se nos da de Jesucristo, se nos muestra como alguien presente en la historia y en la vida de las personas. Nos muestra además esa esperanza de que la herencia de Jesús no está limitada a este mundo, es eterna, es por siempre y abarca todo el universo, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Fue el propio Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, donde lo vemos recogido como en esos últimos momentos, en esos últimos días que pasó con sus discípulos, le dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué esperanza más preciosa la que tenemos en Jesucristo. Qué consuelo para sus discípulos decirle que Él se iba, pero que Él iba a preparar lugar para ellos. Qué poder la palabra de Dios como revelación que nos dice que el Dios de los cielos y la tierra, quien ha creado todo, se preocupa por ti y por mí, que está preparando lugar para nosotros y que gracias a la resurrección de Jesucristo un día volveremos a estar con Él. Esperanza futura, pero no os vayáis, porque también vamos a ver las implicaciones que tiene la resurrección de Jesús para ti y para mí hoy. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar, cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies,
las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando yo provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. La Cena del Señor es uno de los actos más íntimos que podemos celebrar como iglesia. De hecho, fue uno de los momentos más íntimos que Jesús pasó con sus propios discípulos. Recordad que justo después de esto Jesús fue entregado. Recordad que fue un momento en el que el Señor quiso celebrar esta parte de la Pascua con sus discípulos. Él preparó, Él mandó a buscar un lugar adecuado para ellos y fue allí con sus discípulos donde participó de esta cena. Nosotros en esta mañana vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, donde de manera muy breve se resume ese hecho. Después, Pablo, en la carta a los Corintios, nos dice el significado que este acto tiene también para nosotros como pueblo de Dios. Espero que tengáis preparado vuestro pan, vuestro vino, vuestro mosto para poder hacerlo juntos. Y queremos recordar también de que este es un acto de testimonio, es un acto donde aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador damos fe de esa muerte y de esa resurrección de Él. Y por eso queremos hacerlo
aunque estemos en la distancia, pero creo que tenemos base más que suficiente para decir de que estamos reunidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Dice el Evangelio de Marcos que mientras ellos estaban comiendo, en el capítulo 14, versículo 22, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y se lo dio diciéndoles: tomad, esto es mi cuerpo. También nosotros queremos partir el pan de esa manera simbólica. También nosotros queremos repartirlo en esta mañana. Queremos tomar de él y queremos orar y darle las gracias al Señor por ese pan que simboliza su cuerpo roto en la cruz del Calvario por todos nosotros. Padre, te damos las gracias por este momento que podemos recordar que tú viniste a este mundo a entregarte por cada uno de nosotros. Señor, gracias por ese sacrificio completo, sustitutivo para nosotros, Señor. Gracias porque hemos entendido que tú ocupaste el lugar que a nosotros nos correspondía y porque gracias a ese sacrificio nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Padre, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, comamos todos juntos del pan. De la misma manera, nos dice el Evangelio que después tomó la copa, dio gracias y se la dio a los demás, y todos bebieron de ella. Y él dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Vamos también nosotros a darle las gracias al Señor por ello. ¿Quieres dar tu gracias, Yolanda? Mi Señor, te doy muchísimas gracias porque hoy podemos celebrar que tú moriste por nosotros en la cruz, pero que resucitaste, Señor, y nos sentimos bendecidos y nos sentimos agradecidos por todo lo que eso significa para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que den ejemplo con sus vidas, que seamos dignos hijos tuyos, Señor, y que este recuerdo de lo que tú hiciste por cada uno de nosotros siempre esté en nuestra mente y que juntos podamos celebrarlo y juntos podamos esperarte hasta que tú vengas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues hermanos, bebamos juntos. El Señor Jesús dijo: os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Nos dice el apóstol Pablo que el hecho de participar del pan y del vino es un recuerdo de que nuestro Señor murió y resucitó, y que algún día lo beberemos juntos en su presencia, tal y como Jesús también nos dijo. Esperamos, hermanos, que podamos recordar siempre que el Señor viene pronto, y que un día estaremos todos juntos bebiendo juntamente con Él. De momento, estamos anunciando la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Que Él los bendiga. Buenos días, hermanos. Quiero compartir con vosotros una porción de la palabra que está en 1 Corintios 15, versículos del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nos vemos pronto. Hola, bonicos. Voy a leeros un poco de la palabra. Es de la versión Dios habla hoy. Filipenses 3:10. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Hola a todos, un abrazo desde Aragón.
Y la lectura que quiero compartir con vosotros en esta mañana se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, de la versión Nueva Traducción Viviente. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más por sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado en una cruz. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, mi pecado Él llevó, mi castigo sufrió, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí, escrito sobre ti, por tus dolores libre soy, la muerte derrotó, la vida me otorgó, tu incomparable amor, el poder de la cruz, inmolado por mí,
Hebreos 4, versículos del 10 al 16 dicen así. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Muchas gracias, Yolanda, por esa lectura. Ya os decía que la carta a los hebreos es todo un manjar para poder leerlo con detenimiento, con tranquilidad. Y hemos saltado hasta el capítulo 4 porque aquí hay tres cuestiones que se mencionan. Una es el tema del reposo, otra la misericordia y otra la gracia. El tema del reposo, creo que de manera instintiva se nos va a la mente hacia el reposo eterno, el reposo en los cielos, en esa vida eterna que hemos mencionado anteriormente. Y creo que debemos mantener esa idea, pero el reposo también tiene que ver mucho con nuestro día a día. Y aquí es donde se van a unir esas dos ideas que nos van a ayudar a ir hacia adelante. Fijaos que el argumento que se da en el capítulo 3 para desarrollar el tema del reposo es que Dios reposó el último día de la creación. Se habla también del reposo que tuvo el pueblo de Israel una vez que entró en la tierra prometida, y ahora también se nos está diciendo que los hijos de Dios tienen reposo. Se presenta de manera negativa, aunque esperanzadora, en este capítulo 3 y en el 4, y la manera negativa en la que se presenta el tema del reposo es haciendo referencia al Salmo 95, un salmo donde se recoge una advertencia que es la que también el autor a los hebreos recoge en este capítulo. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, en el día de Masá, donde me tentaron vuestros padres, donde me desobedecieron, donde no quisieron escuchar ni confiar en mí, y al final dice, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Creo que tú y yo estamos hoy en la misma tesitura que el pueblo de Israel estuvo entonces, que se habla en este Salmo 95, que se habla en el libro o la carta a los hebreos. Como digo, tú y yo hoy tenemos esa misma tesitura. ¿Vamos a escuchar la voz de Dios o no? ¿La vamos a obedecer o no? ¿Vamos a confiar en ella o no? ¿Vamos a actuar en consecuencia o no? Y eso, hermanos, tiene que ayudarnos a pensar en estos momentos acerca de la idea de la vivencia de Jesús, lo que Él ha hecho, lo que significa para nosotros, y de poder entrar a ese reposo que la carta a los hebreos nos va a decir que gracias al sacrificio de Jesucristo, un sacrificio sustitutivo, un sacrificio donde Él tomó el lugar que a ti y a mí nos correspondían. Por eso, en los versículos 11 y 12, que es donde nos vamos a centrar ahora mismo en este capítulo 4, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es decir, para entrar en ese reposo se está apelando directamente a la palabra de Dios y al poder que la palabra de Dios tiene, al poder que Jesús tiene como palabra viva de Dios. Sus palabras, su vida, son una revelación de Dios, como ya hemos visto anteriormente. Por eso la llamada de atención es, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Estamos dejando que corte, que penetre en nuestras vidas o no lo estamos haciendo? Es una llamada, como decía antes, a la obediencia y a la fe en Jesucristo. Este pasaje tiene que hacernos que nos vayamos
a Apocalipsis. Porque en Apocalipsis se habla acerca del reposo y se habla en dos términos que me gustaría rescatar ahora mismo. Fijaos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, los versículos 12 y 13, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Ahí se nos vuelve a hablar acerca de lo que el libro de los Hebreos nos está diciendo: la obediencia y la fe que Dios requirió de su pueblo en el pasado, que requirió Jesucristo en los tiempos que estuvo aquí en la tierra y que sigue requiriendo de ti y de mí para entrar en ese reposo. Versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El reposo futuro como descanso de nuestros trabajos. Pues ya eso tendría que ser suficiente para anhelar, ¿verdad?, estar en ese reposo del Señor. Pero no solamente se habla del reposo en términos de descanso pasivo, de bueno, ya he terminado de trabajar, ya he terminado mi vida, ahora descansemos por la eternidad. Y nuestra idea del reposo, pues, un descanso tumbado en el sofá, sin nada que hacer o haciendo aquellas cosas que más nos gustan. No solamente van por ahí, sino que el reposo también tiene que ver con el descanso de la amargura de esta vida. Apocalipsis 21, del 3 al 7, dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La muerte y la resurrección de Jesús abrieron las puertas a la eternidad, abrieron las puertas a tu reposo y al mío, pero no solamente como un tiempo de descanso de nuestras obras, que sí, sino también como un tiempo de restauración de los daños que tú y yo tenemos en esta vida. Será un tiempo perfecto en la presencia de Dios. Será un tiempo donde Dios volverá a mostrar su cercanía con sus hijos. Fijaos hasta qué punto, enjugando nuestras lágrimas. También el pasaje a los Hebreos habla acerca de la misericordia. Y esta ya sí que es una repercusión para aquí y el ahora. Aunque vamos a ver que el reposo también tiene repercusiones para aquí y el ahora. La misericordia como repercusión directa de la resurrección de Jesús a favor nuestra en este tiempo. Mira, nos dice el texto de los Hebreos que Jesús fue tentado en todo. Y a veces cuando pensamos en las tentaciones de Jesús, nuestra mente se nos va a las primeras tentaciones que Él tuvo que afrontar al principio de su ministerio. Esos días en los cuales fue llevado al desierto y Satanás le tentó. Pero Jesús fue tentado en todas las situaciones de su vida, antes de su ministerio, durante su ministerio y hasta el final de su ministerio. Pensaba cómo traer este aspecto de una manera cercana a nosotros. Pues mirad, cosas que hemos hablado en estos últimos días y que de nuevo aquí me gustaría rescatar. Jesús tuvo que vencer la tentación de faltar el respeto a su familia. En Juan capítulo 7, versículos del 2 al 5 se nos dice que su familia fue una familia incrédula. Sus hermanos no creyeron en él. Qué duro tuvo que ser para Jesús afrontar eso. Qué duro tuvo que ser que los que más le querían y a los que más él quería no creían en él. Qué difícil tuvo que ser sobrellevar esa carga y respetar a su familia. En segundo lugar, he querido rescatar la paciencia que él tuvo que tener en su ministerio, la paciencia que hizo que guardara las buenas formas
las palabras correctas y tratar de una manera digna a los más cercanos a Él. En Juan 14 o en Mateo 26 vemos varios de esos episodios. En tercer lugar, la fama por la fama. Jesús fue tentado a ser manifestado antes de tiempo. Jesús fue tentado a lo que tú y yo podemos estar tentados, y no sé en qué posición estás. Yo creo que no estoy en una posición demasiado en esa, ¿no? Pero siempre que estás en una posición pública, te puede subir la fama a la cabeza. El hecho de que gente te siga, el hecho de que gente te tenga como un referente, si estás en el liderazgo cristiano, sabes de lo que estoy hablando. Cuidado con la fama y con todas las consecuencias, tanto éticas como sexuales, que puede llegar a tener la fama. Buscar atajos, el no saber leer los tiempos y los momentos de las cosas. En Juan capítulo 6 vemos ese encuentro Jesús con su familia, donde fue incitado a actuar y a dejarse llevar por la fama. La tentación de tirar la toalla en medio de su trabajo. ¿Cuántos momentos difíciles pasó Jesús en su ministerio? Lucas 13, versículo 34 es uno de ellos. Y también creo, hermanos, que tenemos que reflexionar sobre la tentación de no querer asumir las consecuencias o el precio de buscar el perdón y la reconciliación. Esa fue la última gran tentación que tuvo que sufrir Jesús. Y tuvo que decirle al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, hermanos, el precio de buscar el perdón y la reconciliación dentro de nuestros ámbitos, de nuestra familia o de nuestra iglesia, es un precio que tenemos que aprender a pagar. Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó. Podríamos buscar muchas más cosas, ¿verdad? Pero aquí tenemos suficientes para pensar en toda su vida y leerla en clave de, vamos a encontrar en los evangelios cuántas tentaciones se le presentaron a Jesús y cómo Él tuvo que lidiar con ellas. Fijaos, hermanos, cuando hacemos eso, llegamos a la conclusión que llega el autor a los Hebreos en el capítulo 4 y en los últimos versículos 15 y 16 de este capítulo. Toda la ayuda que tenemos disponible en Jesús, gracias a que Él superó eso. La misericordia que Él tiene con nosotros, sabiendo lo que a Él tuvo que costarle y sabiendo que a nosotros también nos cuesta. Y eso, hermanos, ¿no es parte también del reposo para nosotros? ¿No nos da tranquilidad, descanso saber que Cristo tiene misericordia de nosotros? Esa misericordia fue ganada gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección. Y por último, en el versículo 16 se nos dice: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar precisamente esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese trono al que nos está invitando a ir, recordad que en el capítulo 1 hemos visto que es el trono donde está Jesús sentado, es decir, acercaos a mí, yo estoy en el trono sentado, acércate y recibirás gracia delante de Dios, delante de los demás. A veces pensamos que entrar delante del trono de Dios, acercarnos, es para entrar en la presencia de Dios en oración, para pedir, para interceder, para arrepentirnos, para alabar al Señor. Y es cierto que sí, pero nos quedamos cortos si pensamos que entrar o ponernos delante del trono de la gracia de Dios es simplemente para eso, que ya es mucho, como digo. Tiene que ver con una vida precedida de la búsqueda de la dirección de Dios. ¿Qué seguir? La guía para ti y para mí. Buscar ese socorro en los momentos de debilidad. Clamar por consuelo. Intentar recibir esa misericordia. Y lo dice el versículo 16, ¿verdad? Eso, hermanos, tiene que marcar una diferencia en nuestro día a día, en nuestras vidas y en nuestras familias. Alcanzar misericordia y hallar gracia. Fijaos que dos bendiciones más grandes tenemos a través de la resurrección de Jesucristo. Déjame recordarte que la misericordia no nos la ganamos. Dios la tiene con nosotros o hacia nosotros porque Él nos ama y quiere perdonarnos. Y es una gracia no solamente salvadora, por gracia sois salvos, sino también sustentadora, como acabamos de ver. Jesús se presta a acompañarnos, como ya hemos visto también en las semanas pasadas. Él está a nuestro lado para cuidarnos, para socorrernos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Queridos hermanos, por siglos estas fechas de Semana Santa han marcado nuestro calendario y que lo vivamos de una manera determinada. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, incluso adolescentes y jóvenes en nuestra iglesia en Málaga, muchos que compartíais vida con nosotros lo sabréis. El día de resurrección era nuestro día grande. Era el día en que te comprabas alguna ropa y te la ponías y la estrenabas ese día. Era el día de tener un culto temprano, después desayunar juntos, después irnos al parque de Málaga, casi siempre con buen tiempo, irnos al puerto, siempre había alguna fragata de algún ejército de Estados Unidos o un submarino, íbamos y era un día de puertas abiertas, un día que celebrábamos con especial entusiasmo, el coro se preparaba y cantaba, bueno, era un día especial dentro de nuestro calendario. Con tristeza digo que era un día también que marcaba una diferencia en la Semana Santa y creo que sigue siendo así. Por desgracia, el día de la resurrección suele ser en las celebraciones de Semana Santa un día poco importante. Solemos celebrar, nosotros como cristianos evangélicos no lo hacemos así, pero otras denominaciones cristianas sacan sus tronos, sus pasos durante toda la semana, pues anunciando la muerte de Jesús. Y después la resurrección, como digo, suele quedar como algo muy marginal. No sé si tú eres de otra denominación cristiana, no evangélica, cómo has vivido esta Semana Santa de encierro, de estar recluido en casa. Sería triste que no la hayas vivido como algo especial. Sería triste que solamente la Semana Santa esté marcada por si sales a la calle a celebrar el Cristo tal, el Jesús cual, o mucho más la Virgen tal o cual. Eso no es Semana Santa. Eso sería una semana bastante triste de encierro en tu casa. La celebración de lo que Jesús ha hecho por nosotros, hermanos, es algo que se vive en la intimidad de tu vida, en la intimidad incluso de tu casa. Piensa en ello, porque como hemos visto, la muerte y la resurrección de Jesús tienen implicaciones directas. Una implicación que nos llama y nos hace una invitación a la fe, que nos llama y nos hace una invitación al vivir una fe que se muestra a través de cómo vivimos, de cómo buscamos la dirección de Dios para nuestro día a día, de cómo nos acercamos a Él día a día, no solamente para buscar su ayuda, sino para presentar nuestras vidas y ponerlas, derramarlas delante de Él, para pedirle que nos ayude a obedecerle. Esa es la posibilidad que tienes delante tuya, la de tener vidas y familias donde Jesús viva a sus anchas, tener la posibilidad de esa seguridad de que un día entraremos en su reposo, de que un día esa manifestación de Dios que ha sido hecha en su palabra para ti y para mí, cuya última palabra es Jesucristo, pueda ser aceptada, creída y obedecida. ¿Entrarás tú en el reposo? Eso me gustaría que pudieras pensar hoy. Y que Dios te bendiga. Pues seguimos en tu casa y en la mía y estamos esperando ahora a la familia Pozo. A ver si se conectan. Bueno, pues por fin podemos terminar de ajustar todas las cosas y bueno, queremos daros las gracias por acogernos en vuestra casa. Sabéis que hemos puesto a este espacio en tu casa y en la mía, porque en otro sitio no puede ser. Así que nada, pues queremos que os presentéis, que digáis vuestros nombres, cómo llamáis cada uno, a qué os dedicáis, en vuestros trabajos, en qué estudiáis. Bueno, pues ya los cuatro nos contáis. Pues casi empezamos por el extremo. Yo soy Daniel, estudio el segundo de bachillerato y pues tengo 18 años. Uy, mamá, sin edad. Yo no voy a decir la edad, evidentemente. Me llamo María José y trabajo como profesora de religión evangélica en los institutos, profesora de secundaria. Yo soy Pablo, tengo 14 años y estoy estudiando tercero de la ESO. Y yo, el papá, Jorge, y soy ingeniero industrial. Yo creo que ya nos damos por presentados, ¿eh?
Ah, vale. Eso, muy bien. Muy bien, ¿cuánto tiempo lleváis en vuestra vida como cristianos, en la iglesia? Pues yo provengo de, bueno, soy de un pueblo de Jaén, se llama Tro del Campo, de lo que es de aquí, y yo ya en mi iglesia me reunía. Y aquí pues llevamos en Zaragoza 21 años, más o menos, y desde que nos casamos, que nos venimos aquí a vivir, nos estamos congregando en esta iglesia. Y Zaragoza, y muy contentos, evidentemente. En este caso, Jorge, tú eres de fuera también. De fuera de Zaragoza, me refiero. En catalán. Bueno, pues sí. ¿Estáis teniendo tiempo libre? Ahora que parecía que todos íbamos a tener mucho tiempo libre, ¿está ocurriendo eso en vuestra casa o tenéis que seguir yendo a trabajar? ¿Cómo lo estáis gestionando todo este tiempo? Y si lo tenéis, ¿qué estáis haciendo? Pues hasta, bueno, prácticamente tú estás con teletrabajo. Sí. Nosotros la situación compleja en la empresa, pero lo que se puede teletrabajar y los pues, estudiando en casa y realmente poquito tiempo libre. No tenemos demasiado tiempo libre, la verdad. Muy poquito. No, ¿verdad? Sí tenemos, pero no tanto como pensábamos que íbamos a tener. Y me había apuntado al curso online, uy, tendría mucho tiempo, pues no tengo tiempo de hacer el curso este online. Increíble, es verdad que sí, bueno, seguimos todo, tenemos nuestras rutinas que cada uno tiene sus obligaciones y tenemos tiempo libre, pero no todo nos habíamos imaginado. Bueno, Dani y Pablo sí, ¿no? Sí, los más. Bueno, Aunque también tiene sus tareas y sus deberes. Sí. yo sé que a vosotros os gusta salir, os gusta ir de viaje por ahí. ¿Hay algún sitio que ya estáis planeando para cuando todo esto acabe? ¿O algún sitio que os gustaría recomendarnos? A ver, tú primero. Pues yo, sinceramente, al bar de abajo. Cualquiera diría que se va todo el fin de semana. No, cariño, se van a ver el fútbol y cosas así. Ajá. La idea es salir fuera. Sí, salir. La cuestión es salir. Uh-huh. O sea, no muy lejos. Pues nosotros habíamos planificado en Semana Santa irnos a Andalucía a ver los abuelos porque en Navidad no pudimos ir. Y la verdad que eso sí que nos hubiese gustado ir al pueblo, a Jaén, a verlos, porque a los de Gerona sí que lo vimos en Navidad. Buen sitio para ir, ¿eh? Sí, Andalucía sí, buen sitio para ir, sí. Bueno, y hablando un poquito más de la experiencia que estamos viviendo como iglesia, al celebrar los cultos así tipo online, ¿qué pensáis? ¿Qué os está gustando de esos cultos online? ¿Y qué echáis de menos de los cultos presenciales? Venga, Dani. Yo, bueno, de los cultos online, pues que son, no sé, más interactivos. Fue muy buena idea también la de hacerlos con el método de estrenos, porque así podemos empezar todos a la vez. ¿Y qué echo de menos? Pues el contacto con la gente, poder hablar y relacionarse uno. Yo voy a interrumpir ahora. Y por cierto, que quede claro que la idea de hacer los vídeos en estreno fue de Dani. Así que, Dani, gracias porque tú estabas ahí en el equipo de planificación y de trabajo, ¿eh? Pues a mí me está encantando, la verdad. Me estoy sorprendiendo un montón de lo que hacéis. Bueno, lo de los niños me encanta, porque me encanta cómo lo haces, Yolanda, y cómo interactuar con los niños. Bueno, es que para mí así no te había visto en esa faceta de con los niños, pero me está encantando. Y luego las ideas que tenéis súper creativas, bueno, sí, nos sorprendéis cada domingo. La verdad que es una bendición veros y ver cómo estáis en todo este proceso, dándole la creatividad y haciendo nuevas cosas. Una bendición. ¿Echáis de menos algo de los presenciales? Hombre, evidentemente la gente, sí. Ahora tengo aquí un cartelito, a ver dónde está el cartelito. Ay, Dios mío. La gente dice que la echamos de menos mucho. Sí. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. A todos. Bueno, había una pregunta por ahí que nos queréis hacer, ¿no?
Pues sí, estamos preguntándonos si vosotros tenéis tiempo libre y si lo tenéis, ¿a qué lo dedicáis? Bueno, estamos teniendo mucho más trabajo de lo que pensábamos, pero estamos súper contentos de lo que estamos haciendo y agradecidos a Dios por poder hacerlo. Pero bueno, yo sí he encontrado algunos tiempos más libres y a mí me encanta leer, siempre me ha gustado muchísimo leer desde pequeña y estoy aprovechando un poquito para retomar lectura de novelas históricas y ese tipo de cosas. Así que he conseguido ya leerme una novela y media. Bien, así que estoy contenta con eso. Bueno, pues yo lo que he decidido, pues coger tiempo libre obligatorio para hacer cosas que nunca hago. Entonces estoy dedicándome a arreglar la terraza de aquí de arriba del edificio. He pedido una azada a un hermano, me ha traído y estoy quitando todos los matojos y todas las cosas que salen. Y después, bueno, pues intento de cuando me veo ya demasiado agobiado, pues coger la consola, echarme 2 partidos al FIFA y me desquito. Así que... Bueno, hemos intentado empezar un puzzle, que lo tenemos aquí, medio empezado, y también lo estamos haciendo. Pero vamos, estuvimos un día y todavía no hemos podido ponernos otra vez. Pero ahí también estamos en eso. Pero bueno, la verdad es que menos rato del que pensábamos, pero también pues este tiempo estamos intentando que sea divertido para nosotros de trabajar de esta manera diferente y bueno, que sean más los tiempos de entretenimiento que los que pasemos, ¿no?, encerrados en el despacho o algo así, que está siendo muy, muy difícil de hacerlo. Bueno, pasamos a un poquito de vuestra intimidad, que es lo mejor que consideráis que ha pasado en vuestra vida. Así os conocemos un poquito. Así os conocemos un poco más, esa faceta más personal. Los tienes a los 4 delante, que somos familia, ¿eh? Esas son las más relevantes. El foro he formado nuestra familia, sí. Nada que sí. Ya he permitido eso. Nada que sí. Bueno, había otra pregunta que teníamos por aquí. Pensando en el tiempo que estamos viviendo, dentro de lo malo que pueda ser, entre comillas, el estar encerrados en la casa, ¿qué de bueno estáis aprendiendo en este tiempo? ¿Habéis reflexionado en algo? ¿Hay algo que os gustaría compartir, que hayáis aprendido? Vale. Bueno, pues fundamentalmente 2 ideas. La primera, que tiene que ver con el descanso. Este periodo está significando para muchas familias el que podamos tener un poquito más de tiempo de calidad en casa para poder reflexionar, pensar, y eso tiene mucho que ver con el día de reposo en el Antiguo Testamento, con el Selah de los Salmos, con el jubileo, entonces es algo positivo. Por otro lado, la segunda idea es que ahora hay tiempo disponible para poder dedicarse a proyectos de cooperación, de ayuda a los demás. En este caso es un mandato del Señor, el que ayudemos al prójimo, ¿eh? Entonces, en la Iglesia hemos visto que se están poniendo en marcha unas iniciativas espectaculares a nivel de ayuda en el tema hospitalario, y yo pues quizá aprovechar esta pregunta que tú nos estás formulando para decirte que bueno, actualmente el tener tiempo disponible y estar confinado en casa me está permitiendo personalmente poder dedicar un trabajo extra como voluntario en el Hospital Evangélic de Barcelona, que tiene un proyecto espectacular, es hacer un hospital nuevo, y hay que hacerlo pues, bueno, como todas las obras, en un plazo rápido y con un precio que hay que ajustar, etcétera, etcétera. Entonces este tiempo va a ser muy bueno para poder pues, hacer esta tarea, además de seguir teletrabajando, cocinando y todas las cosas que hacen, ¿eh? Sí, la verdad que este tiempo está siendo un tiempo bueno también como familia. Creo que Dios bueno, incluso dentro de lo malo se puede sacar algo bueno, y es que también podemos pasar más tiempo juntos. Y también es verdad que toda esta situación nos hace reflexionar. Nos hace reflexionar de que somos vulnerables, que somos débiles y que necesitamos a Dios. Que pues en medio de toda la circunstancia, pues también que reconozcamos que es Él el que permite todas las cosas por alguna razón, y que en estos momentos que sean
que sirva para que nos acerquemos cada vez más a Él. Y también es verdad que, como ha dicho Jorge, vemos en la población general reacciones de solidaridad, y eso podemos ver que realmente las personas estamos hechas a imagen y semejanza de Dios. Y por eso nos tenemos que acercar a Él, cambiar nuestro rumbo de vida, ver lo realmente prioritario y lo secundario, y valorar lo realmente importante en esta vida. Y que lo secundario, pues que lo dejemos a un lado. Sobre todo que pues eso, que nos acerquemos a Él, que es el momento adecuado, que demos gracias a Dios por cada día que nos trae. Ya está, eso. Bien. Bueno, pues estamos terminando. Si hay algo que queráis decirle a los hermanos, aunque ya han mostrado antes el cartel, os he echado de menos. Ya, que el reloj corre. Bueno, pues que el Señor os bendiga mucho, os cuide, que aprovechéis bien el tiempo, aprendáis todo lo que el Señor quiera que aprendáis, y que Él os bendiga muchísimo. Muchas gracias por participar. Adiós. Hasta luego. Besito. Adiós. Bueno, hermanos, pues llegamos al final de nuestro culto. Esperamos que hayáis podido disfrutar de este tiempo de comunión juntos. Espero que os hayáis podido sentir con libertad para alabar y adorar al Señor, y de nuevo darle las gracias a todos los que han participado. Creo que ha merecido la pena, y bueno, estaremos deseando de vernos pronto durante la semana. El Señor ha resucitado, y eso es lo que hoy estamos celebrando. Eso es lo principal de nuestras vidas, es lo que nos da sentido. Y por eso a Él hemos querido alabarle en esta mañana, y queremos seguir haciéndolo cada día. Os mandamos muchos besitos, todo nuestro cariño, y que el Señor os bendiga mucho, os proteja, os guarde en este tiempo, os anime, os fortalezca, y podáis ser una luz en vuestra familia y con todos vuestros amigos. Que el Señor os bendiga mucho. Adiós, hasta pronto. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que has hecho en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro.